Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración. Le agradecemos porque nos tiene una vez más, un Shabbat más, un séptimo día más. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante. Seguramente muchas veces hemos escuchado lo referente a la parábola del hijo pródigo. Y hoy vamos a hablar sobre su relación con las dos casas de Israel. Amén. Amén. Entonces, la recomendación de siempre es que les hacemos todas las veces que tenemos una reunión, es que verifiquen todo lo que les estamos hablando acá a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Amén. Entonces, analicemos entonces lo que quiere decir el título de la enseñanza de hoy. El hijo pródigo y las dos casas de Israel. Amén. Amén. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta maravillosa lectura de las Escrituras, que estamos seguros que va a ser de mucho beneficio y bendición para nuestras vidas. Hermanos, la parábola del hijo pródigo es la representación de las dos casas de Israel. Sabemos bien que el hijo menor es Efraín, que representa a las 10 tribus perdidas que están en la dispersión en el mundo, ¿verdad? Así mezcladas con otras religiones. Así es. Yahweh, hermanos, recibe a las 12 tribus de Efraín que vuelvan arrepentidas de sus transgresiones a la Torá, y los va a perdonar y los va a restaurar, lo que hoy se está haciendo en el mundo, ¿verdad? Pero también sabemos que el hermano mayor es Yehudá, que es un hermano celoso, que actualmente lo conocemos de repente a veces medio mal llamados como judíos, ¿verdad? Amén. Amén. Es por eso que nuestro Salvador Yeshua es el único y verdadero buen pastor. Amén. Enviado por Yahweh para hacer el camino, la verdad y la vida. Amén. Y declara que es la única puerta, es decir, es la única entrada al reino de los cielos. Amén. Pero sabemos que los judíos, el hermano mayor, está endurecido hasta el día de hoy. Por lo cual la parábola del hijo pródigo que enseñó nuestro Salvador, Yeshua, lo que realmente significa precisamente es que vuelvas a casa. Amén, hermano. Y es que Yeshua, y esto quizás es bueno que hables con tus familiares, con tus hijos que aún no están en pacto con Yeshua, ¿verdad? Con nuestro Abba. Y es que motívalos a que lo busquen a Yeshua, porque Él los está llamando. Recuerda que Yeshua vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Es decir, a las ovejas perdidas de las dos casas de Israel, que actualmente se encuentran dispersas, como hemos dicho, en todo el mundo. Y lo más hermoso es que Yeshua viene ¿para qué? Para restaurarlas, ¿verdad? Entonces Yeshua nos está buscando y nos está llamando. Amén, ¿no? así es, a ¿verdad? cada uno. Y recordemos que la unificación será en el reinado de Yeshua. Por lo tanto, es un tiempo en el que tenemos que procurar con diligencia, amados hermanos, de salir de todo lo pagano que aún todavía queda en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Bueno, lo más importante es que el cumplimiento de cada una de las profecías que se encuentran en la Escritura, en la Dabar, Amén, constituye una prueba que confirma la existencia de nuestro Abacadosh, de nuestro Yahweh, es decir, del verdadero autor de todas estas profecías que se encuentran escritas utilizando a muchos siervos llamados apóstoles. Amén, Y profetas, a los cuales les inspiró toda la Escritura por medio de su Ruach. así es, amados, ¿verdad? Amén. Por eso, hermanos, conociendo las Escrituras, vamos a dejar de creer todas las mentiras, todas esas enseñanzas y filosofías de hombres que se traducen en los falsos evangelios, falsas enseñanzas, ¿verdad? Que se alejan de las Escrituras y son contrarias a lo que Adonai nos enseña, ¿verdad? Al buen camino. Primera de Corintios nos dice, porque nadie puede tener, dice la palabra, otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua, ¿verdad? Nuestro Mashiach. Entonces debemos centrarnos en él y escapar, huir de todas esas
esos lugares donde nos predican un evangelio antibíblico, ¿verdad? Pero también sabemos que en ninguno hay otra salvación, nos dice la palabra en Hechos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es decir, básicamente solamente en Yeshua somos salvos, ¿verdad? Amén. Bueno, también debemos recordar que nuestro Salvador Yeshua vino a mostrarnos la correcta interpretación de la Torá en obras. Y no vino en ningún caso a invalidar los mandamientos ni a los profetas. Por eso nos ha dejado su ejemplo para que le sigamos, para que le imitemos y obedezcamos. Hermanos, nuevamente, hermanos amados, hablen a las personas de su entorno para que despierten, porque aún están dormidos, ¿verdad? Y salgan de la mentira en la que se encuentran y hagan un verdadero arrepentimiento, realmente teshuvá, y se vuelvan a Yeshua, porque Yeshua es la salvación de Yahweh, ¿verdad? Pues realmente, hermanos, todo indica que el tiempo está muy cerca, ¿verdad? Y Yeshua está a la puerta. Amén. Muy bien, con esta breve introducción, entonces vamos a irnos directamente a las Escrituras para poder empezar a leer. Un segundito, por favor. Enseguida vamos a irnos a las Escrituras. Correcto. Bien, entonces vamos a comenzar con Hechos de los Apóstoles. No habíamos visto esto, ¿no? Con Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. ¿Qué nos dice? El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocido por el diablo y Satán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra. Sus malachim, sus ángeles, fueron arrojados con él. Amén. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. (6:7). No se engañen a ustedes mismos. Adonai no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces también nos está hablando de que tenemos que no escuchar esas falsas doctrinas, ¿verdad? Porque eso, lo que nos hablan es una enseñanza adulterada, entonces que no es buena. Nos va a contaminar, ¿verdad? Así es. Vamos a tener una mala cosecha. Romanos 12:19. Romanos 12:19. ¿Qué nos dice? Nunca busquen venganza, mis amigos. En cambio, dejen eso a la ira de Adonai, porque en el Tanakh está escrito, dice Adonai, la venganza es mi responsabilidad, yo pagaré. Entonces vemos que todas las cosas, hermanos, que están bajo condenación son manifestadas por el resplandor, ¿verdad? Por Yeshua, por su luz. Y todo lo que es manifiesto se hace a través del resplandor de esa luz. Ahora, por lo tanto, Yahweh, Adonai, nos dijo en Efesios 5:14, ¿no? En Efesios 5:14 nos dijo: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mashiach. Amén, hermanos. Yehudá, que todos conocemos, que se la conoce como los judíos, nuestros hermanos judíos, también desobedecieron y también fueron llevados al exilio. Aunque una parte se arrepintió, ¿verdad? Y regresó a la tierra prometida. Pero las tribus del norte, es decir, nosotros Efraín, nos asimilamos con otras naciones, ¿verdad? Y la mayoría de muchas de esas naciones, de esas 10 tribus, perdieron su identidad, ¿verdad? Completamente, porque se mezclaron con otras religiones, en otras naciones, ¿verdad? Adoptaron sus culturas, perdieron su identidad. Pero, hermanos, lo más hermoso es que Yahweh
nunca olvidó quiénes eran ellos. O sea, Yahweh nunca olvida quiénes son sus hijos, ¿verdad? Pero tampoco Yehudá, por otro lado, guardó los mandamientos de Yahweh, pues siguieron con sus costumbres en Israel, las cuales habían hecho, ¿verdad? Y eran abominación ante los ojos de nuestro Abba. Así que Yahweh desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, ¿verdad? Y finalmente los echó de su presencia. En Segunda de Reyes, vamos a leer ahora. 17, 19 al 20. Segunda de Reyes, ¿qué nos dice? A ver. Sin embargo, tampoco Yehudá obedeció los mandamientos de Adonai, su Elohim. Más bien, ellos caminaron de acuerdo a las costumbres que Israel practicaba y rechazaron a Adonai. Sí, Adonai llegó a aborrecer a toda la cera de Israel. Él les causó aflicción y los entregó a los saqueadores, hasta que finalmente Él los echó de su vista. Amén. Bereshit 48:19 nos dice: pero su padre rehusó leeremos y dijo, desde el 18, por favor, leeremos, para entrar en contexto. José le dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé, él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su cera formará multitud de naciones. Hermanos Amén. amados, acá vemos algo maravilloso. Es una de las más maravillosas e importantes profecías de la Escritura, de la Torá. Al bendecir Efraín por sobre su hermano, ¿no?, Jacob declara que la semilla, la cera de Efraín, la descendencia de Efraín, le dice, va a llegar a ser, en el hebreo se dice Meloj HaGoim, es decir, lo que conocemos como la plenitud de los gentiles, mis amados hermanos. La semilla física de Abraham, Isaac y Jacob, que fue prometida a literalmente, ¿verdad?, conocemos por la palabra, llenar la tierra como los granos de arena, el polvo de la tierra y como las estrellas en el cielo, ¿verdad? Ahora vendría a pasar en y a través de Efraín. Amén. 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 Entonces, Efraín sería más bien el vehículo a través de la cual la gran y preciosa promesa de Abraham, única de multiplicidad física, ocurriría literalmente. Literalmente. Uh-huh. El término Meloj HaGoim en hebreo significa en español, como hemos dicho, plenitud de los gentiles. Entonces, la plenitud de los gentiles, ¿a qué nos recuerda? Y esto también nos habla la Escritura en Romanos 11, 25 al 26. Romanos 11, ¿verdad? 25 al 26. ¿Qué nos dice? Pues, hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que sabe más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad. Amén. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá a Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. ¿Se dan cuenta, mis Amén, amados hermanos? amén. Qué cosa hermosa. Por otro lado, el profeta Oseas nombró a su tercer hijo como Jezreel, Israel, que significa Elohim siembra. Amén. Él en verdad esparció el reino del norte, literalmente, hermanos, como semillas. Amén. Baruch Hashem. Lo mismo hizo con los primeros creyentes a partir de las persecuciones, ¿verdad?, del Imperio Romano. Pero una semilla plantada, hermanos, está escondida en el suelo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salir para traer mucho más fruto. Amén. Es decir, si no hubiera habido la persecución, no se hubiera expandido la palabra de Yeshua, ¿verdad? Amén. La palabra del Baruch Padre. Hashem. Aleluya. Y seguimos todavía con las advertencias de Israel. Vamos a Amos, 9:9. que nos dice:
Porque yo daré la orden, cerniré la casa de Israel. Allí, entre todos los goyim, como uno pasa por el tamiz, el grano, no dejando que ningún grano caiga a tierra. Amén. Entonces, habla de escoger, ¿verdad? ¿No? Amén. Aún así, hermanos, aún así sirviendo, Él no va a perder ningún grano en la tierra. Él dice, ningún grano va a caer a la tierra, ¿no? Así es, amén. Joseph, hermanos, algún día va a ser reunido con Yehudá. Es decir, las dos casas se van a reunir, como nos dice el profeta Ezequiel. Aleluya. En el capítulo 37. 15 al 19. 15 al 19. Muy bien, a ver, leeremos. Qué hermosa cosa. La palabra de Adonai vino a mí. Tú, Ben Adán, toma un palo y escribe en él, para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él, por Joseph, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece Amén. a él. Amén. Sí. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan Amén. en uno en tu Un mano. ejad. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten ¿qué quiere decir todo esto? Diles que Adonai dice esto: yo cogeré el palo de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yehudá, y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Amén. Amén. Hermanos, entonces, a ver, preguntémonos, ¿quién es Joseph? ¿Quién es Efraín? ¿Y dónde están todos ellos el día de hoy? En el Sefer, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, vamos a ver un momentito, vemos a Efraín que se golpea a sí mismo porque, aunque él pensaba que era un hombre justo, realmente estaba haciendo muchas cosas paganas. Y solo ahora lo va a entender. Vamos a Jeremías 31, 18 y 19. Jeremías 31, 18 y 19. A ver qué nos dice Jeremías. Yo he oído el sonido de las lamentaciones de Efraín. Tú me castigaste y yo he sido castigado como un becerro, no fui voluntariamente enseñado. Vuélvete a mí y yo me volveré, porque tú eres Adonai, mi Elohim. Amén. Porque después de mi cautividad me arrepentí, y después que supe, gemí por el día de la vergüenza, y te mostré que yo llevé la vergüenza de mi juventud. Amén. Amén. Hermanos, esto simplifica nuestra identificación como Efraín. Como que estos Efraín parecía que fueran gentiles, pero, o sea, goim en su apariencia, ¿ya? Creyentes que se ven a sí mismos como obedeciendo al Creador, aunque no perciben que las religiones están siendo corrompidas por el paganismo. Entonces, cuando Efraín reconoce su error y se arrepiente, miren qué hermoso y qué bueno es nuestro Padre. Vamos a ir a Jeremías 31, 20. Y qué hermoso lo que le dice. Efraín, mi muy amado hijo, un niño que me deleita, pues mis palabras están en él. Yo ciertamente lo recordaré, por lo tanto, me apresuré para ayudarlo. Ciertamente tendré misericordia sobre él, dice Adonai. Amén. Amén. Hermanos, después de la resurrección de Yeshua, una razón por la que sus seguidores se decepcionaron fue que ellos habían pensado que Yeshua restauraría el reino de Israel en ese tiempo. Por eso, Lucas nos describe esa situación en 24-21. capítulo 24, verso 21. ¿Qué les dicen? Pero nosotros esperábamos que él fuese el que habría de redimir a Israel, y he aquí, hace ya 3 días que sucedieron todas estas cosas. Hechos nos clarifica un poco más. Hechos 1, 6 al 7. Ok. ¿Qué dice? Cuando estaban juntos le preguntaron:
¿en este tiempo restaurarás el reino a Israel? Él les respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Amén. De hecho, hermanos, una de las razones por las que muchos judíos, hermanos judíos, lo rechazaron como el Mesías es porque él no trajo a las tribus perdidas de regreso en aquel momento. Y 2 castigos han sido asignados a la casa de Israel, de los cuales ellos necesitaron redención, es decir, simbolizados por los nombres de los hijos del profeta Oseas. El primer hijo de Oseas se llamaba Lo Ruamá. Lo Ruamá, que quiere decir no aceptado. Y el segundo hijo se llamaba Lo Amí, es decir, no pueblo mío. Amén. Amén. Veamos Oseas 1, capítulo 10. 1, versículo 10. De todos modos, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Adonai viviente. Amén. Aleluya. Hermano, puede pensar en algún pueblo, o sea, podemos pensar de algún pueblo de cualquier nación, raza, tribu o lengua, quienes se describen a sí mismos como redimidos y son llamados hijos de Yahweh. Sabemos, hermanos, que solo se les declara hijos de Yahweh a aquellas personas que creen en su nombre, ¿verdad? Y dejan todas las religiones de engaños, ¿no es verdad? Conocemos un versículo muy conocido que está en Yohanan 1:12, que nos dice, para quienes los recibieron, les dio autoridad, dice, ¿no?, de convertirse en hijos de Elohim, incluso a los que creen en su nombre. Amén, Baruch Hashem. Incluso a los que creen en su nombre, ¿verdad? Oseas, nuevamente, vamos a ir al capítulo 12, verso 8, nos dice: Efraín dice, me he enriquecido tanto, he hecho una fortuna. Ninguna de sus labores será encontrada disponible a él por la razón de los pecados que ha cometido. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Si nos identificamos con este versículo, vamos a ver dónde encontramos al pueblo de Efraín, porque están por todo el mundo. Es bien conocido que son personas que tienen dinero, ¿no?, pero al mismo tiempo han perdido su identidad, ¿no es verdad? Es por eso que Rab Shaul dice en Romanos 8:19. Porque con ferviente expectativa toda la creación espera la manifestación de los hijos de Elohim. También, entonces, tenemos que despertar, ¿verdad? Y está habiendo ese despertar de Efraín en todos los lugares. Están volviendo, estamos retornando a la raíz, estamos volviendo a las raíces, ¿no?, a las sendas antiguas. Ahora, hermanos, recordamos al padre del hijo pródigo, quien tiene un hijo todavía en casa, pero está esperando con expectación, este padre con expectativa, digamos, que su otro hijo regrese. Yehudá, mis hermanos, permaneció entonces todavía seguro en su casa. Pero aunque Yahweh había abandonado, y la palabra dice, por un momento a Efraín, su corazón, como ese padre, ansiaba y ansía tener a su primogénito de regreso, ¿no? En Jeremías, el padre nos dice algo muy bonito, 31:10. Naciones, oigan la voz de Adonai, proclamen en las islas lejos, digan, aquel que dispersó a Israel también lo recogerá, guardándolo como pastor a su rebaño. Hermanos, este es el contexto de Yeshua, identificándose a sí mismo como el buen pastor. Amén. Yohanan 10, 11, 14. 11 al 14. Exactamente. ¿Qué nos dice?
Enana, yo soy el Elohim viviente, el buen Amén. pastor. El buen pastor da su vida por su rebaño, pero el asalariado, puesto que no es pastor y el rebaño no es de él, ve venir al lobo, abandona el rebaño y huye corriendo. Pero el asalariado huye porque es un asalariado y no se preocupa por el rebaño, y el lobo se acerca arrebatando y dispersando el rebaño. Enana, yo soy el Elohim viviente, el buen pastor, conozco mi rebaño y mi rebaño me conoce. Amén. Baruch Si vemos que él dice que tenía otras ovejas, ¿de verdad? Porque el versículo dice, el rebaño no es de él, está hablando de que hay otras ovejas que no son de él, ¿verdad? Sí. No son de este redil, entonces no eran del redil de Yehudá, no se refiere a Yehudá, ¿verdad? Se refiere a Efraín, a la tribu del norte. Y él estaba haciendo eco de la profecía de Ezequiel cuando habló esto, de que habría un pastor para ambas casas, para Yehudá y para Israel. Amén. Amén. Ezequiel 34:23. Ezequiel 34:23 nos dice: Yo levantaré un pastor que esté a Amén. cargo de ellas, y él les permitirá alimentarse, mi siervo David. Él las pastoreará y será su pastor. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que leer el Brit Hadashah, el nuevo pacto, a la luz de estas promesas, ¿no? De recoger a Efraín, o nos perderemos la explicación de por qué vino Yeshua Así a es, recuperar, amén. a restaurar, ¿no? A hallar, a Rescatar buscar, a las rescatar tribus. a las ovejas de Israel, ¿verdad? A las tribus A las perdidas, tribus perdidas. de Israel. Ujú. Entonces, ¿cuál es su pacto con Israel? Es la palabra, ¿verdad? Es su dabar, la cual fue dada a su pueblo en el monte Sinaí para todas sus generaciones. ¿De qué estamos hablando? De la Torá, ¿verdad? Amén. Amén. Hay que recordar varias cosas. El pueblo, uno, que estaba al pie del monte Sinaí. Dos, los israelitas que habían escapado de Egipto, y junto a ellos muchos que no eran israelitas. Ahí mismo, ¿no? Tres, hasta ese momento solo eran herederos de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Cuatro, no había aún ninguna promesa hecha a ellos mismos. Así es. Esa promesa les fue dada en ese mismo monte, a condición de que respetaran el pacto, y sabemos lo que sucedió después. Por eso Pablo dice en Romanos 11:32, Vamos a ir ahí a 11:32. porque Adonai ha encerrado a Israel y a toda la humanidad en desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Amén. En su último Pesaj, Yeshua inició un nuevo brit, un nuevo pacto, ¿verdad? Que ya estaba profetizado por el profeta Jeremías. Amén. Vamos a ir a Jeremías 31:31. Gloria a Dios, aleluya. Miren qué cosa más hermosa. Aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Entonces, hermanos, vemos que es con Amén. ambas casas, ¿verdad? Es con ambas casas. Vamos a Hebreos 8, 6 al 10. Ok. Ahí está. Pero ahora el ministerio que le fue encomendado a Yeshua es muy superior al de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mayores promesas, más útiles, de más ventaja. Porque si el primer pacto hubiera sido impecable, no hubiera sido necesario un segundo.
Porque Adonai, si halló faltas y dice, miren, vienen días, dice Adonai, Amén. cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa Nuevamente de nos Yehudá. entera, No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Amén. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Wow, amén. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén, hermanos. Y entonces Amén, miren esa hermosa Baruch cosa. Hashem. Nos está dando su Torah, y está dice, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando leemos Deuteronomio 4 nos dice eso, ¿no? En el Shema Israel, que no nos apartemos, que la tengamos cerca a nosotros, ¿no? Permanentemente. Es una cosa hermosa. Ahora, hay algo importante que debemos también dejar en claro, ¿verdad? Y es que el nuevo pacto, este Brit Hadashah, hermanos, no fue dado a ninguna iglesia. No, luteranos, cristianos, Así es. no sé qué sean los católicos, pentecostales, etcétera. La verdad es, a las dos casas hemos leído, a Yehudá y a Efraín, a Israel, Amén, ¿verdad? Baruch Hashem. En hebreo, hermanos, en el hebreo realmente es un nuevo pacto, es un Brit Hadashah, con pocas concesiones agregadas. Es decir, mientras hagamos esa transición de regreso, ese proceso de restauración, ¿verdad?, al origen, pero sabemos que este pacto es con ambas casas, con la casa de Efraín, a la que pertenecemos todos nosotros, con la casa de Yehudá, ¿verdad? Prácticamente cada vez que él mencionó el Evangelio, lo asoció con el reino, ¿verdad? Vemos muchas palabras, muchas enseñanzas de Yeshua que dicen, no, en el reino tenemos muchas. Asoció con el reino. Y Jeroboam también leemos que había pertenecido a Efraín, porque eso lo lleva al norte, ¿verdad? Entonces, siendo la casa de Judá, él es un rey, Yeshua es un rey aún sin reino, hasta que ambas casas vuelvan a estar juntas, como hemos leído, ¿verdad? Como el reino. Y Jacob, ya hermanos, había profetizado de Efraín, de que su linaje sería suficientemente numeroso para formar naciones. Baruch Hashem. Volveremos a la Torah y vamos a ver qué nos dice Bereshit. Génesis 48:19. Amén, ¿qué nos dice? Hemos leído esto, vamos a volver a leer. Cuando Jacob bendició a sus dos hijos, ¿verdad? Pero su padre rehusó y dijo, yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera formará multitud de naciones. Amén. Hermanos, cuando vamos al hebreo, realmente dice que ellos serían una abundante multitud, pero dice algo relacionado como que de peces. Ahora, nos pregunta, ¿peces que se multiplican en la tierra? Hermanos, Yeshua multiplicó los panes y los pescados junto al mar de Galilea, ¿verdad? Y además habían, ¿cuántas canastas dice la Escritura? Habían 12 canastas. Y eran suficientes para las 12 tribus de Israel. Ahora, cuando él habló de que irían como pescadores de hombres, esto no fue una idea nueva de Yeshua. Él estaba haciendo alusión, mis hermanos, a una profecía específica que se encuentra en el libro, en el Sefer del profeta Jeremías. Volveremos a Jeremías. Jeremías 16, 14 al 16. 16, 14 al 16. ¿Qué nos dice? Por lo tanto, Adonai dice, vienen días cuando ya no se dirá más, vive Adonai, quien sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los había desterrado, porque yo los regresé a su propia tierra, la cual les di a sus padres. Contempla, Adonai dice,
enviaré a muchos pescadores y Amén. ellos los pescarán. Después enviaré a muchos cazadores y ellos los cazarán de todo monte y colina y de cuevas en las rocas. Ahora es interesante recordar, hermanos, que fue precisamente Yeshua quien nos declaró específicamente, literalmente, que Él nos haría pescadores de hombres, ¿verdad? Es decir, como enviados, mensajeros de Yeshua. Amén. Mateo, es cortito esto, Mateo 4:19. 4:19 nos dice textualmente eso, ¿no? Nos dice: Yeshua les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. amén. Amén. Todos nosotros, hermanos, también tenemos esa orden dada al final de todos los evangelios, ¿verdad? Ujú. Y como veremos acá también, no se trata de convencer a nadie a la fuerza, no podemos convertir a cualquier persona. Es decir, se trata de llevar el mensaje que por medio del Ruach de Adonai solo va a ser escuchado por los oídos que Así Yahweh, que es. mismo Adonai, quiera llamar. Dice la palabra, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Amén. Nosotros, hermanos, no convertimos a nadie. Perdón. Solamente, ¿qué hacemos? Transmitimos el mensaje. El propio Ruach de Yahweh se encargará de hacer crecer a cada uno de los suyos por medio de su Hijo Yeshua, Es nuestro así. Mashiach. Eso es básicamente porque vamos conociendo a Yeshua. Vamos leyendo, vamos redarguyendo nuestro corazón con la palabra y vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo. Así es. Así Yeshua no negó que había venido a restaurar el reino de Israel. Todo lo que hizo fue volver el enfoque de los apóstoles hacia lo que resulta haber sido el primer paso. Amén. ¿Cuál era? Encontrar a todas esas personas del reino del norte, ¿verdad? Amén. A Baruch sus Hashem. familiares perdidos Baruch desde Hashem. hace mucho tiempo y hacerlos otra vez un pueblo digno, un pueblo de ser llamados ciudadanos, ¿verdad? Él los estaba enviando con una red para traer a Efraín de regreso al pacto que una vez ellos habían abandonado. Y eso está haciendo con nosotros ahora, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que está haciendo con nosotros. Hay muchos movimientos a nivel mundial donde están retornando. Hay movimientos muy, muy fuertes de mesianismo, ¿no? Donde estamos volviendo a las raíces hebreas de nuestra fe. Lo dicho por el profeta Oseas, de Oseas, de no ser aceptados, ya había terminado. Y era solamente cuestión de informar a los israelitas perdidos de que ellos podían regresar a casa. Amén. Esa fue la instrucción, ¿no?, que les dio a sus apóstoles. Vayan a al hacer. mundo, le dice, ¿verdad? ¿No? Así es. A predicar las buenas nuevas. En poco tiempo, hermanos, ellos estuvieron celebrando porque muchos estaban regresando a Yahweh de entre los goín, de entre los gentiles. Fíjese, incluso Santiago, el hermano de Yeshua, quien al principio vaciló al permitir que gentiles entraran en su casa, fue el mismo que posteriormente dirigió su epístola precisamente a las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. Amén. Amén. Si la semilla de Efraín está mezclada entre todas las naciones, entonces muchos, si no la mayoría de los que responden al Evangelio, pueden ser gentiles solamente en un sentido secundario. Amén, es verdad. Pablo describe a los nuevos creyentes como que eran gentiles. Vamos a ver qué nos dice Efesios. Efesios 2, del 11 al 22. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes, goyín de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían a Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, ajenos a los pactos que personifican la promesa de Adonai. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejitzá que nos dividía.
destruyendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos en orden a ritos, es decir, los sacrificios de animales y ordenanzas humanas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo shalom. Amén. Para así reconciliar para Adonai mediante el poste ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, mató en sí mismo esa separación. Amén. Y vino y anunció como buenas noticias: shalom a ti que estabas lejos y shalom a aquellos que estaban cercas. Buenas noticias que por medio de él ambos tenemos acceso en un ruach al Padre, en un espíritu al Padre. Así que entonces ya no sois extranjeros ni desconocidos, sino de la misma ciudadanía con el pueblo de Adonai y miembros de la misma familia de Adonai, edificados sobre el fundamento de los Shelihim, emisarios, nuevo pacto, y Nevim, profetas, Tanakh, siendo la principal piedra de ángulo del edificio Yeshua HaMashiach mismo. Amén. Amén. Hermanos, debemos hablar con las personas que nos rodean, a nuestros familiares que aún todavía no están en pacto, amigos, compañeros, conocidos, que salgan de las religiones del mundo, que se unan al único y verdadero pueblo, ¿verdad? Aunque sabemos que todavía no están unificadas las dos casas de Israel, pero sabemos que eso va a tener lugar en el retorno de Yeshua, ¿verdad? Nosotros que somos llamados, estamos dentro de las tribus de la tribu de Efraín, ¿verdad? Debemos estar unidos, sabiendo que el llamado es para cada uno de nosotros. Y dejemos Babilonia, dejemos Babel, ¿verdad? Con sus contaminaciones, y despertar también cada uno, si podemos hacerlo, a nuestros hermanos Yehudim, que aunque tengan la palabra, ellos están ciegos, ¿verdad? Porque no conocieron el tiempo de la visitación de Yeshua en aquel tiempo. Amén. Lucas nos cuenta en el capítulo 19, 41 al 44. 19, 41 al 44, nos dice: Cuando Yeshua se había acercado más y podía ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si supieras tan siquiera hoy lo que se necesita para Shalom, pero ahora está oculto a tu vista, porque los días vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y levantarán barricadas alrededor de ti, te sitiarán y te encerrarán por todos lados, y te derribarán a tierra a ti y a tus hijos dentro de tus muros. No dejarán una piedra firme sobre otra. Y todo porque no reconociste la oportunidad cuando Elohim te visitó. Amén. Wow. Y no nos reconocieron, ¿verdad? Hace más de 2000 años, hermanos, la profecía de Zacarías se cumplió, y nuestro Mashiach entró a Jerusalén, ¿verdad? Montado en un burrito, en un pollino, ¿verdad? De asna. Un acontecimiento que los Yehudim, los judíos, esperaban fervientemente, pero lamentablemente no supieron reconocer el tiempo de esa visitación de Yeshua, ya que no entendieron que Él era su Mesías tan esperado, ¿verdad? Amén. Baruch Hashem. Entonces, esa oportunidad de experimentar ese shalom tan anhelado se perdió. Lamentable. Y en el año 70, después de la era mesiánica, su ciudad, ¿qué pasó? Fue destruida, ¿verdad? Hoy en día la misma historia se repite, ya que Yeshua es predicado a las naciones como el Adón, como el Señor y Salvador, por medio de Efraín, su hermano menor, el pueblo que pone a celos a Yehudá, su hermano mayor, que hoy está endurecido y no quiere ver que su Mashiach tan esperado ya vino, y ahora están construyendo el tercer templo para el engaño del anti-Mashiach, que no es más que otra desilusión para Yehudá. Así es, hermanos. Y esta cita confirma que Yehudá y Efraín aún no están unidos, ¿verdad? Pero esto, como sabemos, va a ocurrir en el reino milenial, con Yeshua, ¿verdad? Eso vamos será en el milenio, ¿no? Jeremías 54. En esos días, en ese tiempo, declara Adonai, los hijos de Israel
que se habían asimilado en las naciones vendrán junto con los hijos de Yehudá. Ellos sollozarán mientras van de camino, buscando a Adonai, su Adonai. Amén. Amén. Oseas 1:11. Entonces, los hijos de Yehudá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Amén. Ellos nombrarán por sí mismo un jefe, y ellos saldrán de la tierra, porque ese será un gran día, día de Israel. De Israel. Amén, ¿verdad? Entonces, no es una fiesta que se celebra, no son calendarios para el Shabbat, sabiendo que nuestro Mashiach es la ley perfecta que cumplió y seguirá cumpliendo en nosotros. Amén. O sea, los ritos no. Esto es lo que tenemos que saber. Y finalmente, hermanos, ya para terminar la reunión de esta noche, vamos a leer una última cita que está en el libro de Jeremías, capítulo 3. 17 y 18. Dice: En esos días ellos llamarán a Jerusalén Amén. el trono de Adonai. Todas las naciones estarán reunidas allá en el nombre de Adonai en Jerusalén. Amén. No andarán más de acuerdo a sus testarudamente malvados corazones. En aquellos días la casa de Yehudá habitará junto con la casa de Israel. Ellos vendrán juntos de las tierras del norte a la tierra que yo di a sus padres como herencia. Amén. Baruch Hashem. Amén. Bendito nuestro Padre, Padre Santo, ¿verdad? Hermanos amados, con esta última cita habíamos acabado la reunión de esta noche, agradeciéndole al Padre que nos ha deleitado con estos versículos, ha reconfortado nuestra alma, ¿verdad? Estamos, hermanos, con su gracia, con su misericordia, retornando al redil, es aquellas ovejas que estábamos perdidas. Estamos ahora en el camino de restauración, en ese proceso de restauración de nuestra fe. Debemos agradecerle a nuestro Abacadosh que nos permite tener ese privilegio de poder escudriñar, estudiar su Torah semanalmente, de ser sus escogidos, de estar acá sentados escuchándolo a Él, que sabemos que Él se está gozando, de vernos sentados frente a nuestras pantallas, escuchando, leyendo nuestras palabras, tomando apuntes, siendo como aquellos hermanos de Berea, ¿verdad? Que todo lo verificaban. Amén. Gracias, Abacadosh, por esta noche, por esta palabra hermosa, Señor bendito. Gracias porque queremos retornar, estamos retornando a ti, Señor bendito, tú como ese Padre amoroso de la parábola del Hijo Pródigo. Y estás esperando ansiosamente nuestro regreso, Señor, nuestro Teshuvá, y para que tú hagas ese gran banquete, Padre, para recibirnos. Amén. Gracias, bendito Padre, Amén. Aleluya. por tan hermosa palabra del día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Te pido que bendigas a mis hermanos que están unidos en esta transmisión, a los que van a estar viendo por las redes sociales, bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros cónyuges, Señor bendito. Gracias porque nos has dado una semana hermosa, la que viene va a ser no menos igual, Señor. Te agradecemos por tus bendiciones, por tu favor, por tu amor, por los momentos hermosos, por los de tristeza, por aquellas pruebas que nos das, Señor, que nos hacen crecer y fortalecer nuestro carácter. Porque a través de eso, a través de estas pruebas, sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, Señor. Amén. Y que tú estás ahí para alentarnos, para darnos fuerza, Padre. Tu palabra hoy día nos dijo que, bueno, en esta semana yo recibí una palabra tuya, ¿verdad? Y me dijiste que no temamos, que tú vas a estar y tú vas a vencer a todas esas personas, Señor. Además nos dijiste que tú nos vas a hacer justicia con tu diestra, Padre bendito. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor, por esta noche. Gracias por esta semana. Bendice a mis hermanos. Que tengamos una semana bendecida, prosperada y en victoria, Señor, de tu mano Amén. poderosa. Amén. Baruch Hashem. Será con nosotros, amados hermanos, hasta el siguiente séptimo día, donde, si es su voluntad, nos podamos reencontrar nuevamente un séptimo día para estar en intimidad con nuestro Abacadosh, con nuestro amado Yeshua. Será con nosotros entonces hasta el siguiente Shabbat, y en tanto que la bendición de nuestro Abba recaiga sobre ustedes. Shabbat Shalom y Shavuot Tov. Amén. Amén.